Buenas tardes, buenos días. Hola a todos aquellos que nos escuchan. Me da mucho gusto que por la gracia de Dios nuevamente nos encontremos aquí juntos para estudiar más acerca de lo que la palabra de Dios nos dice a través del libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahorita vamos con el capítulo 2, La siembra de la verdad, pero leeremos la parte 3, titulada Entre las espinas. Pero me gustaría que antes de empezar con esta lectura, invitarlos rápidamente a elevar una oración al Señor para que Él sea quien dirija nuestras mentes y pensamientos hacia Él. Oremos. Padre nuestro, Señor que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos el don de poder escuchar, gracias por darnos el don de la vida el día de hoy, por darnos salvación en Jesús y por perdonarnos todas las veces que hemos fallado. Señor, en esta tarde, mañana, te queremos dar gracias también en especial porque vamos a leer tu palabra. Nos das la dicha y la bendición de poder hacerlo. Padre, pero sabemos muy bien que si tú no diriges esta lectura, no podemos entender. Pero es por eso que te pedimos humildemente que nos des sabiduría y de tu espíritu para entenderla, y que todo lo que ella nos diga lo podamos poner en práctica y ser hombres sabios para contigo, Señor. En tu nombre encomiendo la vida de cada uno de los integrantes del grupo pequeño, y cada una de las vidas de los amigos que están escuchando, para tu honra y tu gloria, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén. Ahora sí, comencemos. Entre las espinas. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Palabras que pueden verificar en Mateo 13, versículo 22. La semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir la preciosa semilla de la verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo. Pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir, y la obra de purificación ha de avanzar continuamente. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Podemos profesar creer el Evangelio, pero a menos a que seamos santificados por el Evangelio, nuestra profesión no tiene valor. Si no ganamos la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre nosotros. Las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecen con presteza.
hasta que el alma queda ahogada por ellas. Cristo especificó las cosas que son dañinas para el alma. Según el Evangelio de Marcos, él mencionó en Marcos capítulo 4 versículo 19: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. En Lucas especifica las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Pueden verlo en el capítulo 8, versículo 14. Esto es lo que ahoga la palabra: el crecimiento de la semilla espiritual. El alma deja de obtener su nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Los afanes de este siglo. Nadie está libre de la tentación de los afanes del mundo. El trabajo duro, las penurias, el temor de acarrear al pobre perplejidades y cargas. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de angustias. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Por lo tanto, los afanes de la vida, que deberían inducirlos a ir al Salvador para obtener ayuda y alivio, los separan de Él. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio a Dios se dedican a adquirir riquezas. Toda su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar los asuntos de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos y sirvamos al Señor con corazón ferviente, como viene en Romanos 12:11. Aquí me gustaría recordarles un versículo a todos los que nos escuchan, que es el que se encuentra en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te minimices a ti mismo, porque yo, el Señor, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que te encuentres. Así que hay que darlo todo en el servicio al Señor, con fervor. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar. Pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar la voz del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad. Las cuestiones de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo son supremas. Es imposible que la semilla de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Y muchos que obran con un propósito muy diferente caen en un error similar. Están trabajando para el bien de otros. Sus deberes apremian. Sus responsabilidades son muchas y permiten que su trabajo ocupe hasta el tiempo que deben a la devoción. Descuidan la comunión que deberían sostener con Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra.
Olvidan que Cristo dijo: separados de mí no pueden ustedes hacer nada, en Juan 15, versículo 5. Andan lejos de Cristo. Su vida no está saturada de su gracia y se revelan las características del yo. Su servicio se echa a perder por el deseo de la supremacía y por los rasgos ásperos y carentes de bondad del corazón insubordinado. He aquí uno de los principales secretos del fracaso en la obra cristiana. Esta es la razón por la cual sus resultados son a menudo tan pobres. El engaño de las riquezas. El amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar. Con mucha frecuencia los que poseen tesoros mundanales se olvidan de que es Dios el que les ha dado la capacidad de hacerse ricos. Dicen: mi capacidad y la fortaleza de mi mano me han hecho rico. Su riqueza, en vez de despertar gratitud a Dios, los induce a la exaltación propia. Pierden el sentido de su dependencia de Dios y la obligación con respecto a sus semejantes. En vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y el ennoblecimiento de la humanidad, las consideran como un medio para servirse a sí mismos. En lugar de desarrollar en las personas los atributos de Dios, las riquezas así usadas desarrollan en él las cualidades del Satanás. La semilla de la palabra es ahogada por las espinas. Los placeres de la vida. Hay peligro en las diversiones que persiguen únicamente la complacencia propia. Todos los hábitos de complacencia que debilitan las facultades físicas, que nublan la mente y entorpecen las percepciones espirituales, son deseos pecaminosos que combaten contra la vida, como lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y la codicia de otras cosas. Estas no son necesariamente cosas pecaminosas en sí mismas, sino algo a lo cual se le concede el primer lugar en vez del reino de Dios. Todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los efectos de Cristo, es un enemigo del alma. Cuando la mente es juvenil, vigorosa y susceptible de rápido desarrollo, existe la gran tentación de la ambición egoísta de servir al yo. Si los planes mundanos tienen éxito, se manifiesta una inclinación a continuar en un camino que amortece la conciencia e impide una estimación correcta de lo que constituye la verdadera excelencia del carácter. Cuando las circunstancias favorezcan este desarrollo, el crecimiento se manifestará en una dirección prohibida por la palabra de Dios. En este periodo de formación de la vida de sus hijos, la responsabilidad de los padres es muy grande. Debe constituir su tema de estudio como rodear a la juventud de las debidas influencias, factores que les den opiniones correctas acerca de la vida y su verdadero éxito. En vez de esto, ¿cuántos padres convierten en el primer objeto de su vida el conseguir para sus hijos la prosperidad mundanal? Eligen todas sus relaciones con este objetivo. Muchos padres fijan su hogar en alguna gran ciudad y presentan a sus hijos a la sociedad elegante y a la moda.
Los rodean de ambientes que estimulan la mundanalidad y el orgullo. En esta atmósfera, la mente y el alma se empequeñecen. Los objetivos nobles y elevados de la vida se pierden de vista. El privilegio de ser hijos de Dios, herederos de la eternidad, se cambia por el beneficio mundanal. Muchos padres tratan de hacer felices a sus hijos satisfaciendo su amor a las diversiones. Les permiten ocuparse en los deportes y asistir a las fiestas sociales y los proveen de dinero para usar libremente en la ostentación y en la complacencia propia. Cuando más se trata de satisfacer el deseo del placer, tanto más se fortalece. El interés de estos jóvenes queda cada vez más absorbido por las diversiones hasta que llegan a considerarlas como el objetivo grande de su vida. Forman hábitos de ociosidad y complacencia propia que hacen casi imposible que alguna vez lleguen a ser cristianos estables. Aún a la iglesia, que debe ser el pilar y el fundamento de la verdad, se le halla estimulando el amor egoísta del placer, cuando debe obtenerse dinero para fines religiosos. ¿A qué medios recurren muchas iglesias? A ferias, cenas, exposiciones de artículos de fantasía, rifas y otros recursos similares. A menudo el lugar apartado para el culto divino es profanado banqueteando, bebiendo, comprando, vendiendo y divirtiéndose. El respeto por la casa de Dios y la reverencia por su culto disminuyen en la mente de los jóvenes. Los baluartes del dominio propio se debilitan. El egoísmo, el apetito y el amor a la ostentación son usados como móviles y se fortalecen a medida que se complacen. La búsqueda de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes apasionantes, la asistencia a los teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el consumo de alcohol y las diversiones estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Aquellos que aprenden a amar a las diversiones abren la puerta a un alud de tentaciones. Se entregan al alboroto y a la delicia irreflexiva. Y su trato con los amantes de los placeres acaba intoxicando la mente. Son guiados de una forma de disipación a otra, hasta que se pierden tanto el deseo como la capacidad de vivir una vida útil. Sus aspiraciones religiosas se enfrían, su vida espiritual se oscurece. Las más nobles facultades del alma, todo lo que une al ser humano con el mundo espiritual, es envilecido. Es cierto que algunos podrán ver su insensatez y arrepentirse. Dios puede perdonarlos, pero han herido sus propias almas y han traído sobre ellos un peligro que durará toda su vida. El poder de discernir
que siempre debe ser mantenido agudizado y sensible para distinguir entre lo correcto y lo erróneo, en gran parte se está destruyendo. No están prestos para reconocer la voz guiadora del Espíritu Santo o para discernir los engaños de Satanás. Demasiado a menudo, en tiempo de peligro, caen en la tentación y son alejados de Dios. El final de su vida amante de los placeres es la ruina para este mundo y el mundo venidero. Los afanes, las riquezas y los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. Se nos da la amonestación: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Como viene en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15-16, si lo gustan buscar en sus Biblias. Aquel que lee el corazón de las gentes como un libro abierto, dice: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Esto viene escrito en Lucas 21:34. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Como viene en 1 de Timoteo 6, 9, 10. Queridos amigos, es muy importante poner atención a la palabra del Señor, recibirla y hacer cambios en nuestras vidas a consecuencia de la salvación que obtenemos en Jesús. Si vemos que caemos en un hoyo de pecado, levantémonos agarrados de la mano de Jesús, porque solo Él puede poner nuestros pies sobre peña alta para no estar en el hoyo, en el lodazal de pecado en el que nos encontrábamos. Y ahora alabemos al Señor y hay que aferrarnos a Él, porque Él es el único que nos puede sostener para permanecer en Él. Amigos, saben, Dios les ama con amor eterno, que esparció la semillita de su verdad en su corazón. Ahora, si ustedes le permiten, Él puede quitar la maleza, los espinos y los cardos de placeres, pecados que están en su vida, para que no ahoguen la palabra que Él ya plantó en sus corazones con amor. Antes de terminar con esta parte del capítulo 2, me gustaría invitarles a que inclinen el rostro para elevar una oración al Señor. Padre bendito, Señor, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu perdón y tu grande paciencia, porque hemos sido rebeldes, pero aún así tú nos creaste con un gran plan, nos mostraste la misión que tienes para con nosotros y nos has dado pruebas fieles de que
son sabios y verdaderos tus caminos, Padre. Señor, en este día te quisiera pedir que por favor quites toda la maleza de nuestro corazón. Quítala, Señor, por favor. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Y si dejamos que eso permanezca, ahogarán tu palabra en nuestro corazón. Nuestra espiritualidad también irá poco a poco marchitándose. Y no queremos eso, Señor, porque dependemos de ti. Somos tuyos y solo para ti queremos vivir. Padre, tú ya lo diste todo por nosotros. Ahora ayúdanos a hacer nuestra parte, la parte que nos toca en el plan de la salvación. La parte de decidir por ti. Señor, nadie más puede darnos victoria sobre el mal más que tú. Y es por eso que ante ti nos postramos hoy y te pedimos que seas tú con nosotros. Señor, los afanes del mundo, las tentaciones y placeres que Satanás nos muestra para que nos apartemos de ti son muchas, Padre. Son muchas y muchas veces son fuertes las tentaciones. Pero, Padre, no hay tentación más grande que ti. No hay problema que tú no puedas vencer porque eres el Rey de Reyes y Jehová de los ejércitos. Por eso es que venimos ante ti a pedirte humildemente que seas con todos nosotros para que nos des el querer como el hacer de cambiar, que quites esas raíces de espinas que están comiendo nuestra espiritualidad. En el nombre de Jesús te quiero pedir todo esto, pero también agradecer, Padre, porque sé que todo lo podemos en su nombre que nos fortalece. En el nombre de Jesús te alabo, te agradezco y te bendigo, Señor. Amén.